Hola a todos, ¿qué tal? Siento no estar allí, ha habido problemas con el vuelo que me lo han impedido. La verdad es que me he quedado con las ganas porque, pues, bueno, Guadalajara es una ciudad que tiene mucho que ver con mis orígenes, como contaba la gente que ha estado viendo de Maelstrom. De Maelstrom, ¿os acordáis? Bueno, si no lo habéis visto, pues es una película donde se repite constantemente la frase de que Europa es un jardín y el resto del mundo es una jungla. Eh, es una película que además está hecha donde meto cosas que no he metido antes. Quería meter ese mal rollo que hay, por ejemplo, en Saló, al final de Saló, cuando bailan. Bailan porque es el peor momento. O sea, la apoteosis de placer de un sádico cuando es la desgracia de todos los demás, cuando todos los demás están sufriendo más, pues ellos están bailando, ¿no? Y disfrutando, ¿no? Recordáis esta escena, ¿no? De baile final de Saló. Y quería como agarrar ese espíritu para describir esta relación de Europa con el resto del mundo, ¿no? Al que pocos países han escapado, pocos países se han librado de ser colonizados. Pensando en esta pieza, que bueno, que en otro vídeo cuento un poquito más, se me viene a la cabeza la contraparte. La contraparte es el jardín. ¿Cómo es ese jardín? París, ¿no? París sería como, digamos, la ciudad del lujo, del placer, del hedonismo, ¿no? De la representación más sublime de Europa. París, conocido por sus desfiles de moda, donde los modelos enseñan a las jóvenes y a los jóvenes de clase alta a vestirse y inician una especie de carrera de deseo, ¿no? Donde el pobre quiere imitar al rico para superar su estatus, visualmente imita esas ropas, ¿no? Muy curioso como todas estas marcas de lujo, los productos que sacan son inmediatamente contestados desde los manteros, ¿no? Hay un bolso Gucci, aparece un bolso Gucci. O sea, siempre hay una equivalencia, ¿no? Hay como un toma y daca. Pero hay una pieza que hice precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el jardín europeo. Un jardín europeo que pinté como un lodazal, como el lodazal de las élites. Me invitaron a una importante compañía de fabricantes de ropa de lujo, una marca me sorprendió, pero bueno, pues a mucha gente le gusta el arte y bueno, pues me conocían y querían trabajar conmigo. Entonces dispusimos un escenario para su pase de modelos que era un lodazal de las élites, donde en este lugar llegan 300 personas invitadas de la creme, o sea, ahí no entramos ni tú ni yo, bueno, en este caso yo entré. ¿Sabéis? No sé, si tuviera que decir algo que me sorprendió, es que, claro, las élites les mola el elitismo, ¿no? Y dentro de las élites tenían otra élite. O sea, había estas 300 personas que ya en todo el mundo, que eran el que estaba allí se sentía el más afortunado. Algunas personas me decían que había gente capaz de matar para entrar ahí. Y dentro de esas 300 personas hay 50 que son los mega cabrones, ¿no? Los mega individuos de Hollywood, ¿no? Salma Hayek, gente que no conozco, pero que me suena su cara de verla 1000 veces, porque soy poco aficionado a la jet. Gente de la jet set y gente, pues no sé, repugnantemente podrida de pasta. Me gustaba enlodarlos, ¿no? También con esta idea con este olor a Ucrania que hay en Europa, ¿no? Con esa apuesta descabellada que está haciendo Europa para defender las políticas criminales de Estados Unidos y bueno, pues convertir a Europa en eso, en el lodazal, en la Rasputitsa, ¿no? Ese efecto que se da en los países del este en primavera y en otoño, en la época de lluvias y de hielo, que no puede pasar ni un tanque por ahí porque es un lodazal, ¿no? Entonces era como traer ese lodazal, manchar con ese lodazal las creaciones contemporáneas, que también tenían mucho que ver realmente el ambiente profundamente decadente que se respiraba allí, que daba a entrever la ropa, una decadencia, no sé, estos tipos hilan muy fino, ¿no? Porque es una decadencia que mola, una decadencia atractiva, te mola ser así de decadente, así de cutre. Entonces van como con ropa, modelos no son
uno de los ejemplos saludables, son como gente que llega calavéricos, como una interpretación pavorosa de la sociedad. Bueno, cuando sale el tema el tema de geopolítica, pues siempre pienso en los sitios, no sé, a veces estoy en un sitio y luego salen las noticias porque lo han volado, ¿no? Esto no pasa todos los días, pero pues pasa. En Ucrania hice varias piezas, ¿no? Por ejemplo, la primera es en el 2011, en Arpont, en Donetsk. Donetsk sabéis bueno, que el Arpont por supuesto, ese tipo que no existe. Y Donetsk pues es una ciudad que destruida. Yo ya cuando estábamos ahí todavía no había empezado, empezó como en 2014, ¿no? Con el Maidán, pero esto es del 2011, esa pieza. Y lo que tenemos ahí es un veterano de la guerra de Afganistán, un soldado soviético ucraniano de la guerra de Afganistán, que tiene una curiosa similitud por el fajín con los soldados, con los militares españoles del franquismo, ¿no? Bueno, esto por ejemplo es una ciudad destruida. Luego volví en el 17 a Ucrania. Me invitaron por una pieza para algo muy curioso. Era la cumbre de Yalta, pues no la pueden celebrar en Yalta, que es básicamente para ver cómo se van a comer Europa. Estaban allí, pues, gentuza de esta que ves en la televisión, pues no sé, Madeleine Albright, no, el Albright no, pero ¿cómo se llama? Bueno, con Dolores Arrais estaba por ahí, al Cameron, no sé, gentuza, y incluso estás comiendo en el mismo lugar que ellos, entonces es como muy raro. Esto de la cumbre de Yalta lo organizó el Pinchuk Art Center y había unas piezas, estaba yo y perdóname, se me ha ido, pero estaba Abramovic y había algún otro artista, no me acuerdo, pero me acuerdo de Abramovic porque pues, tenía yo un poco resquemor con cómo se estaba presentando, especialmente en países de la OTAN que habían bombardeado el suyo y sin decir nada. Y bueno, aquí contó una historia balcánica bastante truculenta que moló, ¿no? Era un performance, más que un performance, era una historia que contaba, me gustó. Yo en este caso lo que hice fue contar dinero, 25 millones de brisnes, que son la moneda local, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era contarlas. Según estoy hablando de esto, deberían estaros poniendo un vídeo donde se ve contar dinero, contar billetes. Yo conseguí ahí un millonario que me dejó el dinero. Nos teníamos que mover normalmente en estos sitios, cuando hay o en este momento de la guerra, lo que había es mucho paramilitar. O sea, era una guerra más o menos encubierta, o sea, no oficial. Se estaba pues tocando los cojones al Satán, ¿no? Tocando el escroto hasta que reaccionen, ¿no? La manera de tocarle el escroto era mandar a paramilitares pues, contra la población civil de las zonas más rusófilas o más rusoparlantes, ¿no? Como Donetsk y Lugansk. Entonces, normalmente cuando ellos saben cuando hay un movimiento grande de dinero, lo asaltan para financiarse, o lo asaltaban, ¿no? Ahora es otra cosa, ahora lo pagamos todos nosotros, los europeos y los gringos, ¿no? Pero en ese momento pues se hacían estas cosas. Entonces teníamos que tener como precaución unos hombretones que además eran también militares, chungos, con un brazo como mi tórax, así, unos brazos, tipos impresionantes como torres, con arma o así. Y así, dinero, armas, como que se juntaba todo y sobre todo pues que el dinero que sabemos que es como se crea en la guerra, no comprando voluntades, que está haciendo el cómico Zelensky, sino un trabajo, una chamba, ¿no? Tú interpretas el papel de dictador. Como actor lo harás bien, ¿no? Esto lo hacen mucho, llevan haciéndolo desde Ronald Reagan, poner actores, ¿no? Poner guaperas. Pues en México tuvisteis un guapera, ¿no? Que tenía aquí el pinganillo para hablar, ¿no? Bueno, pues esta es una de las piezas que hice allí en el 2014, que ya había guerra, insisto. Estos son los hombretones de los que os hablaba. Que son unos tipos que, no sé si hablan. Y esos son los 25 millones de britnes que contamos. También hice otra pieza ya. Y era, pues, poner veteranos de guerra de Ucrania cara a la pared. Ya había veteranos de guerra en el 14. O sea, no hubo una operación para tocar los cojones hasta que saltaron, ¿no? Y a ver si se iniciaba una guerra de desgaste. Y les ha salido el tiro por la culata.
Pero bueno, ya teníamos aquí en el 2014 gente veteranos de guerra de Donetsk y Lugansk. Estas piezas de los veteranos son bastante escalofriantes. Yo normalmente lo que hago es que dejo la gente pasando de uno en uno, ¿no? Y te dejo solo con ellos. Porque, no sé, el veterano es muy fuerte. Estos tíos, pues bueno, pues han matado gente, ¿no? Entonces estás solo con un asesino. Que es más complejo, ¿no? Y el veterano también es una víctima. O sea, es un tipo que, o sea, para que te convenzan para matar a sueldo, no puede ser otra cosa que un tipo que ha perdido la cabeza, ¿no? Y que la ha perdido no ingenuamente, sino en favor de ciertas personas. Esto con respecto a Ucrania. Tengo unas piezas muy similares. Voy a ir al país del que no se puede hablar, sin que te llamen antisemita. Israel. A ver, Israel es un país como cualquier otro, por lo tanto es criticable, ¿no? Entonces que se dejen de gilipolleces, que nadie es intocable en este mundo. En Israel he hecho varias piezas. Israel, que veis que ahora mismo se ha emprendido el camino de la locura, nos está dando las peores imágenes que hemos visto en nuestras vidas, probablemente de bombardeos y de masacres hacia la población, guiados pues por un fascista integral que es Benjamin Netanyahu. Ya hemos estado haciendo cosas contra Netanyahu. Me pidieron del CAC de Tel Aviv, por ejemplo, una pieza en contra suya, y hicimos una campaña con el no en hebreo. Un no que me han pedido más veces en Israel. O sea, en Israel, obviamente, pues, mira, comprendo que el origen fue la Nakba y el origen fue una desgracia para el pueblo palestino. Ahora mismo pues hay gente que ha nacido allí, gente que es de allí, y la situación pues se complejiza, ¿no? Es como pues gente de Nueva Zelanda, pues que es de origen escocés y que llevan generaciones ahí, pues son ahí. El problema es que tienen que es tierra robada, también lo es todo Norteamérica, toda Sudamérica, tierra robada. Y frente a lo que pasó en Estados Unidos cuando se exterminó a toda la población indígena con Winchester, aquí no se está dando lo mismo. Aquí lo que está pasando es que el indio tiene muchos hijos, que el indio es demográficamente mucho más numeroso. Hay una imposibilidad de secar, es como intentar socar el mar con una toallita. No puedes echarles, no puedes exterminarles, ahí están. Y ahí van a seguir. Lo que se ha empezado a hacer en Gaza parece que tiene que ver con un gasoducto, con un canal que se quiere hacer, con diversas operaciones, y bueno, pues la gente Yo creo que hay mucha gente allí que se da cuenta que esto es absolutamente inmoral, y menos si se intenta amedrentar al resto de la población acusándote de odiarles por el mero hecho de ser judíos, ¿no? Allí he hecho varias piezas. La primera que hice fue Piedras de Jerusalén. Bueno, son piezas, hay dos series que hice allí, pero que no estaba. La primera que hago yendo allí es en Herzliya, en el Museo Herzliya. Son 12 parapetos prefabricados. Es un elemento de la arquitectura militar. Tiene las dimensiones de una persona. Es para que tú te apoyes y puedas disparar desde allí sin que te den los disparos. No sé si me explico. Son como cajas protectoras. Entonces, pues nada, pues las piedras no te alcanzan, ¿no? Y tú puedes disparar cómodamente. Lo curioso de la pieza es que sonaba como algunas letras en hebreo, la G y la R. Entonces la pieza sonaba, tenía una agresividad. Esta pieza ahora está afuera, la dejé allí. Para mover esto me gustaría... La verdad es que esta nunca la he enseñado fuera de Israel, pero me molaría mucho, sí. Pero a ver quién lo mueve. Ahora está afuera y es curioso porque han hecho varios vídeos allí, diferentes grupos de bailarines, o como que es un área, no sé, un área pública. Me hace gracia que esto se use, pues eso, para el esparcimiento, que al final acabe siendo un objeto de uso público, para el esparcimiento público. Pero bueno, pues es de las pocas obras públicas que hay mías en la calle. Hay otra que es el monumento a la desobediencia civil de Reykjavik, que también me da mucho orgullo, y esta. Luego he ido varias veces
Israel. He tenido pues, algunos juradores que han tenido, se han acordado mucho de mí. Siempre que voy, o bueno, a partir de uno de los viajes, del último, de este festival Under the Mountain en Old Jerusalem, sí, bueno, lo que quería contar es que cada rato, yo lo vengo observando, que todos los veranos, en cuanto llega el buen tiempo, alguien lanza un misil desde Gaza, a lo cual responde bombardeando, ¿no? Y en este año, en el año que yo estuve, pues no fue la excepción. Todo tiene la pinta de ser un showroom, o sea, las armas israelíes son war tested, mientras que las armas suecas no. Por lo tanto, si tú eres un comprador de armas, pues ¿cuál vas a elegir, no? Entonces tienen pinta todo. La guerra siempre son showrooms y luego pues se pueden ver, ¿no? En cómo se promocionan las nuevas armas en vídeos militares para que luego van a las ferias y que funcionan muy bien. Entonces parece todo como... Siempre son operaciones. Estas masacres se hacen... Es que nosotros vemos que hay una masacre, pero ¿quién las hace? Son negocios, ¿sabes? O sea, no es... Apuñalar a un tío cara a cara es muy desagradable, pero hacer así, firmar un papel en un despacho, no cuesta nada. Entonces esta gente pues sirve para probar armas, para probar... De hecho, cuando yo estuve había una manifestación de africanos, precisamente. Tenía muchos etíopes. Y la reprimían con un cañón y la gente del cañón de agua, que a mí me pareció casi una bendición, porque hacía un calor horrible. Pero aquello apestaba, entonces la peste no se te iba. Entonces era como una arma nueva de represión en la cual tú ibas a agarrar al tipo por la peste. Unas armas nuevas, tanto el rato y todo esto luego se vende fuera, ¿no? Bueno, entonces aquí en una de estas áreas calentitas, pues estaba yo justo haciendo un festival y colocamos cara a la pared a veteranos de guerra. Luego, cuando me volví a Madrid, pues leí, porque cuando yo estuve se inició estos bombardeos. Cuando leí a Madrid leí todos los crímenes de Estado, en una pieza que se llamó 2205 crímenes de Estado, leí todos los que se cargaron en ese año, en estos ataques en respuesta a alguien que lanzó un rocket, un misil casero desde Gaza, ¿no? Respondieron pues masacrando. También en estas listas incluyo a los muertos locales y el típico tío de Soria que pasaba por allí y que le cayó un misil, que también siempre hay. De repente hay víctimas malayas o... Esto me causó problemas. Por ejemplo, cuando hicimos esta pieza la grabamos desde mi estudio en Madrid. Entonces trabajamos con marroquíes que no querían leer a las víctimas israelíes, ¿no? Que también las hubo, ¿no? Siempre, aunque por supuesto el marcador es van 1:1000. Es una gente que no tiene, palestino no tiene ningún ejército, tienen pues unas guerrillas ahí, warripays, y los israelíes el ejército más poderoso del mundo. Por lo tanto es una lucha desigual, es una masacre, es una paliza lo que se está produciendo allí. También empecé allí una lectura, como también con el CAC de Tel Aviv, con el que tengo buena relación a través de Sergio Destin, que es un curador muy, muy majo, ¿no? Que como sensible a las cosas, ¿no? No es una Destin sensible como hay tantos. Entonces, bueno, pues me mola, ¿no? Y hablamos de vez en cuando y hemos hecho varias piezas. Entonces aquí empezamos una pieza que era un performance monumental, en el que leímos, que es lo que ahora tengo colgado en mi página web, lo tengo colgado como para acompañar los muertos reales que estoy viendo, los niños destrozados que veo todo el día en Instagram. Entonces me gustó como poner ahora mismo, como en vez de estar en redes poniendo la actualidad rabiosa, estar leyendo este performance, pues ese performance ocurrió del 21 al 23 de mayo en el CAC Tel Aviv. Pero luego ocurrió del 23 al 25 en Viena, del 25 al 27 en Lison y acabó del 27 al 29. O sea que estuvimos leyendo 8 días ininterrumpidamente, día y noche, no paramos jamás la edición. O sea, cuando acababan en un país seguíamos en otro. Todos los nombres de la gente que se han hecho en Siria y que podemos probar. Esto lo hicimos con un observatorio de Oriente Medio en la Universidad de Buenos Aires. Pedro Briguer es quien lo lleva, que es un analista internacional. Entonces nos ayudó, nos organizamos. Parece ser que no era en absoluto sencillo, porque si tú acudías
si tú acudes a las fuentes locales, por ejemplo, Siria, pues según ellos pues no muere nadie, mueren terroristas. Si acudes a las fuentes, hay un observatorio de derechos humanos también en Siria, en Londres, y la gente muere 2 veces, mueren gente, no sé, de repente las cifras son brutales. Entonces aquí sacamos los nombres, no simplemente un número, sino nombres, porque son personas y gente la que le tiran la bomba, ¿no? Esa bomba con la que gana tanta pasta Estados Unidos, que es un país que ha estado solo 15 años de su vida sin una guerra y que ha tirado millones de toneladas de bombas atómicas por todo el mundo, de bombas de todo tipo por todo el mundo. Pues bueno, pues los nombres de los que hay debajo de esas bombas, ¿no? Y eran pues una barbaridad, no sé si llegamos casi a 150.000, 200.000, que todavía seguimos, llevamos semanas colocándolos en los vídeos de este performance. Entonces, bueno, inició en Tel Aviv, seguimos y acabamos en un cementerio, porque la Recoleta, el Centro Cultural Recoleta está en el cementerio de la Recoleta, entonces como que quedó muy guay. La siguiente pieza que hice allí fue volver a contar a los muertos que hubo cuando me llamaron, volver a contar los muertos que hubo desde que me fui, en otro ataque que hubo a la franja, y en el que murieron 697 personas. También incluimos los pocos locales, ¿no?, que también cayeron, y turistas. Siempre cae algún turista, es una cosa súper triste. Y bueno, estas serían las piezas que he hecho. Estas las hice con Omer Krieger, que ahora se ha enfadado conmigo. Muy enfadado porque, bueno, con esto las pasiones son enormes, la gente como que enseguida cambia de idea. La propaganda creo que es absolutamente brutal. El caso de Omer, pues precisamente le contacté porque él ha estado trabajando con Artists Against the World, y que ahí todos son against algo. También he trabajado con gente de los Anarchists Against the World, por ejemplo Uri Gordon, que es el escritor de este libro, Anarchy Now, que es un superventas anarquista. Y bueno, Uri Gordon ha estado hablando cuando presenté Bandera Negra, que Bandera Negra en el polo norte y en el polo sur, que fue cuando pusimos la bandera negra en un polo y en el otro polo la misma, como para decir que el mundo entero nos pertenece, ¿no? ¿Para qué ocupar el Wall Street? ¿Para qué ocupar una universidad? Mejor ocupamos directamente el mundo entero. Me gustaba esta idea de bandera negra, pues la bandera negra, la bandera provisional de la humanidad, es la bandera que va a sustituir, que cuando no existan más banderas, pues tampoco la necesitaremos. Es una bandera provisional de la humanidad, yo siempre digo. Y la colocamos en los dos polos, como apropiándonos del mundo, como ocupando el mundo. También la gente, cuando va a tierras exóticas, lleva la bandera de la monarquía que representa, y dice en nombre de la reina, en nombre del rey, en nombre de su putísima madre, y se lo queda, ¿no? Son gestos coloniales. En este caso me molaba plantar la bandera como un gesto emancipatorio, ¿no? Como un gesto de liberación de toda esta pandilla de asesinos y de criminales, psicópatas en masa que gobiernan desgraciadamente este planeta, y de los que parece tan difícil librarse. Yo creo que he vuelto a llegar a los 25, me he vuelto a pasar un poquito, y perdonad si he dicho muchas gilipolleces, pero también es importante decir gilipolleces. Os mando un abrazo muy grande desde Madrid. Bye.